Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Legal News. Hoy tengo el gusto, el inmenso placer de conversar con Federico Carnicero. Federico es socio de la firma Carnicero, una firma muy importante que se dedica y su especialidad es Derecho del Trabajo. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Augusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, el placer es nuestro. Y la verdad, Federico, el motivo por el cual quiero hablar contigo es algo que vos comentaste y publicaste que tiene que ver con los microincumplimientos. Entonces, la primera pregunta que te quiero formular es, ¿qué entendés vos son microincumplimientos? Bueno, se me ocurrió la palabra o la terminología microincumplimientos para referirme en general a lo que la doctrina llama las faltas leves de los trabajadores, ¿no? Esas pequeñas, esas faltas que no son tan importantes, pero que suelen ocurrir y que si se repiten sistemáticamente se vuelven un verdadero problema, tanto para el contrato de trabajo individual, el que atañe a cada trabajador, como para la estructura de la empresa en general, ¿no es cierto? Y me pareció que era interesante hablar de microincumplimientos y no de faltas, porque en definitiva el contrato de trabajo no es más que una especie de un contrato en general, y los contratos regulan obligaciones, y en definitiva lo que regulan además de las obligaciones son las sanciones para el caso de los incumplimientos, ¿no es cierto? Y cuando un contrato, cuando ocurre un incumplimiento de gravedad en un contrato, eso autoriza su resolución, pero cuando hay un incumplimiento menor, no autoriza su resolución, pero sí autoriza, sí tiene otras consecuencias jurídicas, que en el caso del contrato de trabajo pueden derivar en sanciones hacia el trabajador, como en cualquier otro contrato, ¿no es cierto? Si tenemos una mora en un contrato de mutuo, bueno, vendrá la aplicación del interés correspondiente, que no será la resolución del contrato, quizá, salvo que se den determinadas circunstancias, pero sí la aplicación de una sanción más leve. Entonces, me pareció que en vez de hablar de tanto faltas leves, que es un concepto menos jurídico, hablar de microincumplimientos para referirnos a esos incumplimientos de obligaciones íncitas en el contrato de trabajo, pero cuyo incumplimiento no generaría la resolución del contrato, salvo en determinados casos, ¿no es cierto? Ok, y entonces frente a los microincumplimientos, ¿qué es lo que debería, imagino yo, no sé, qué medidas debería adoptar la empresa o el área de recursos humanos? Bueno, en primer lugar, debe estarse muy atento a cómo se comporta cada trabajador en especial y en general cada trabajador, ¿no es cierto? En general, cuando hablamos de microincumplimientos, vamos a prestar atención a cada trabajador, a ver cómo se desempeña cada trabajador. ¿Por qué? Porque el microincumplimiento, que el ejemplo típico es la llegada tarde o la salida anticipada, produce, en primer lugar, una merma para la productividad de la empresa, ¿no? Si la gente llega tarde, la empresa produce menos. La llegada tarde también produce, por ejemplo, conflicto con los compañeros y con los líderes. Con los compañeros porque es un mal ejemplo, y con los líderes porque los líderes se enojan con el incumplidor, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un equipo, produce perjuicio al equipo que integra. Y además, producen un perjuicio al propio trabajador que lo tiene que saber, porque genera la aplicación de sanciones, pierde el presentismo, pierde premios, etc. Por lo tanto, el área de recursos humanos tiene que estar muy atenta a detectar cuando se producen esos microincumplimientos y a registrarlos y a sancionarlos, ¿no es cierto? Y para eso debe tener en cuenta todos los principios que tenemos cuando se aplican las sanciones, ¿no? Uno es el principio de contemporaneidad, que quiere decir que tiene que haber una proximidad temporal entre el microincumplimiento y la sanción, tiene que haber una gradación proporcional de la sanción, así que ante un incumplimiento leve tenemos que aplicar una sanción leve, salvo, como podemos explicar más tarde, cuando el microincumplimiento sea reiterado. Tiene que tener razonabilidad, obviamente,
No es lo mismo que llegue tarde, por ejemplo, o un vendedor de 50 vendedores, que llegue tarde el que tiene que abrir la tienda. Si llega tarde un vendedor, no se va a producir una merma en la productividad de la empresa, pero si el comercio abre una hora tarde, ahí estamos complicados porque no pudieron trabajar 50 vendedores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que tener un criterio de razonabilidad y lo importante es estar atento para poder corregir y especialmente para poder sancionar cuando el problema empieza a hacerse complicado, ¿no es cierto? Y cuando uno sanciona al empleado por haber incumplido o haber incurrido en una falta leve o en un microincumplimiento, digamos, hay que notificarlo, hay que hacerle firmar una constancia de la sanción. ¿Cómo funciona esto? Sí, por supuesto. Una vez detectado el microincumplimiento, debe ser sancionado. Por supuesto que las organizaciones grandes están mucho más acostumbradas que los pequeños comercios, ¿no? Pero el problema atañe a todos. Debe ser sancionado oportunamente, o sea, dentro de los días subsiguientes, no tiene que esperar, y debe ser sancionado por escrito con copia al trabajador. No necesariamente una carta a documento, no necesariamente un telegrama, sí puede hacerse con una nota común, firmada por el empleador o por quien lo represente, y recibida por el trabajador bajo firma, con constancia de que le fue entregado una copia de la comunicación y constancia de la fecha de entrega, ¿no es cierto? Es decir, esto me parece a mí, ¿no? Pero más que una sanción es una especie como de llamado de atención, ¿puede ser? Sí, lo que en la práctica de recursos humanos lo que tratamos de implementar siempre es lo que se llama gradualismo. Es la aplicación progresiva de sanciones, en principio más leves y después más fuertes, que es lo que nos permite tener un legajo que a la postre eventualmente puede derivar en un despido disciplinario. Así, por ejemplo, si tenemos una primera llegada tarde, una primera salida anticipada, estamos hablando de casos comunes, ¿no? Pero podemos también hablar de home office, que podría ser no conectarse, desconectarse, conectarse tarde, no participar de una reunión a la que estaba citado, etcétera, etcétera. Hay miles de microincumplimientos que podríamos mencionar, pero bueno, el caso típico es la llegada tarde, ¿no? Entonces supongamos que ante la primera llegada tarde aplicamos un apercibimiento. El apercibimiento es una sanción moral, no tiene consecuencias económicas, pero sí sirve para advertir al empleado que esa conducta no va a ser tolerada. Y entonces a partir de ahí, si incurriera en una segunda llegada tarde, por ejemplo, ahí ya podemos aplicar una suspensión por un día, por 2 días, que es una suspensión, que es una sanción de contenido de gravedad superior y que tiene consecuencias económicas, porque el trabajador no va a concurrir durante ese día de suspensión, los días de suspensión los que duren, pero además no va a cobrar su sueldo durante esos días. Entonces no concurre, no cobre su sueldo y eso trae como consecuencia que pierde el presentismo y afecta sensiblemente su remuneración. Entonces, en la medida que los incumplimientos se repitan, las sanciones pueden graduarse e ir aumentándose hasta eventualmente llegar al despido con justa causa. Bien. Ahora, el hecho de que vos hayas llamado la atención sobre este tema y hayas hablado sobre justamente microincumplimientos, esto es porque vos estás advirtiendo justamente en el ejercicio de la práctica profesional como que las empresas no le prestan demasiada atención a esto, hacen la vista gorda. ¿Qué es lo que estás observando? Bueno, en las empresas que están organizadas, que tienen departamentos de legales, que tienen áreas de recursos humanos y tienen control del horario y muchos controles, la práctica de sancionar está asentada, digamos. En otras organizaciones no tanto, y ahí es donde viene el problema. Porque, por ejemplo, después de mucho tiempo te llama, me dice, mira, tengo un tipo que faltó 10 veces en los últimos 2 meses. Bueno, ¿lo sancionaste? No, no lo sancionaste. ¿Qué? ¿No lo puedo despedir? No, no lo podés despedir. Si vos no fuiste sancionando cada ausencia, o cada llegada tarde, o cada salida anticipada,
o cada desconexión digital, o cada vez que se fue al almuerzo y volvió 2 horas tarde, etcétera, etcétera, ¿qué ocurrió? No lo sancionaste, lo toleraste. Y entonces, si lo toleraste, no podés sancionarlo después, sumarle las 10 para producir el despido. Distinto es, si vos hubieras ido sancionando par y paso, es decir, con cada incumplimiento, con cada microincumplimiento hubieras aplicado una sanción, llega un momento en que la sumatoria de los microincumplimientos se transforma en un incumplimiento grave que te autoriza el despido. No porque el último incumplimiento sea grave, sino porque el último microincumplimiento proyectado hacia atrás con la suma de los microcumplimientos anteriores, produce un hecho que ya es de suficiente gravedad y que te autoriza el despido. Es lo que se llama en la doctrina y la jurisprudencia gravedad cuantitativa, a diferencia de la gravedad cualitativa. La gravedad cualitativa es cuando tenemos un hecho muy grave que autoriza el despido, ¿no es cierto? Si tenemos un robo, o si tenemos una pelea dentro de la empresa, o si tenemos la presentación de documentación apócrifa, etcétera, son hechos graves que por sí solos justifican un despido. Ahora, si tenemos microincumplimientos, no justifican el despido por sí solos, pero sí cuando a raíz de la existencia de múltiples microincumplimientos sancionados, podemos decir que el último es la gota que rebalsó el vaso y que autoriza el despido con justa causa. Bien. Y en tu experiencia, ¿contamos con jurisprudencia que avala este tipo de despidos con justa causa derivados de microincumplimientos? Sí, hay jurisprudencia suficiente, hay muchos fallos, desde las cámaras de apelaciones hasta la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, contamos con fallos que hablan de la gravedad cualitativa y la gravedad cuantitativa. Lo importante es que en muchos casos se invocan, pero no se pueden probar, porque sí existen 10 llegadas tardes o sí existen 10 microincumplimientos, pero no fueron sancionados oportunamente. Por lo tanto, si queremos tener un buen fallo, debemos tener una buena práctica en la gestión de recursos humanos y debemos sancionar cada microincumplimiento. Porque si no, el día que llegue al hartazgo y que ya no aguantamos más al empleado que falta sistemáticamente o que incurre en este tipo de microincumplimientos, llegamos al hartazgo pero no tenemos sanciones, lo despedimos igual y ahí es cuando la jurisprudencia dice no, por más incumplimientos que haya tenido este trabajador, usted los toleró. Y si los toleró y no los sancionó, no está en condiciones de producir el despido con justa causa. Con lo cual, acá la pregunta que te debería hacer es, ¿cuál es el nivel de tolerancia, ¿no?, que tiene que tener la empresa? ¿Cuál es la vara en el cual, traspasada esa vara, ya la tolerancia es cero y se produce el distracto, ¿no es cierto?, del vínculo, ¿no? Bueno, porque eso queda a criterio de la empresa, eso se anuncia, se comunica a los trabajadores, se anuncia, se dice. ¿Esto cómo lo manejan las empresas? Las dos cosas. Primero, conviene establecer reglamentos internos que digan cuáles son las obligaciones del trabajador, para, de alguna forma, los trabajadores sepan a qué atenerse. Y tienen que saber que en caso de incumplimiento va a haber, dar lugar a las sanciones. Una cosa que a mí no me gusta, hace un tiempo daba una charla, no me gusta, es cuando los reglamentos internos prevén estrictamente qué sanción se va a aplicar. Eso es un error, porque cada caso es distinto. Por ejemplo, yo he visto reglamentos que dicen, la primera llegada tarde será sancionada con un apercibimiento. La segunda llegada tarde será sancionada con una suspensión por 1 día. La tercera con una suspensión por 3 días. La cuarta con una suspensión por 5 días. La quinta, y así sucesivamente hasta que la octava o la novena autoriza el despido con justa causa. Cuando se prevé eso tan encorsetado en un reglamento, da lugar a múltiples conflictos. Primero, que después de la primera llegada tarde puede haber un hecho mucho más grave,
que no dé lugar a una suspensión por un día, sino que dé lugar a una suspensión mayor. No sé, insultó al jefe. Bueno, tiene 10 días de suspensión. Y ahora, cuando llegue la segunda llegada tarde, ¿qué le vamos a poner un día de suspensión? Si tuvo 10 antes, no. Hay que ponerle una suspensión mayor, porque ya no rebobina su historial, ¿no es cierto? Entonces, pactar pactar de antemano qué sanción se va a aplicar es algo equivocado, porque depende de cada caso y de cada circunstancia. Vamos a suponer, siempre el otro día ponía un ejemplo, ¿no es cierto? Que vamos a suponer que tenemos un chico que recién ingresó, que es millennial, Tiago se llama, ¿no? Vamos a poner un nombre millennial. Para Tiago, el trabajo es un aspecto más de su vida, no es más importante que la previa, ni que tomarse vacaciones o juntarse a jugar al fútbol con sus amigos. Es un aspecto más. Entonces, Tiago, que va en skate a trabajar, un día llega tarde y no le parece muy importante, y otro día ya llega tarde y no le parece tan importante, y va siendo sancionado y no le importa mucho, porque el trabajo es una cosa común, es una circunstancia más de la vida para él. Y entonces, Tiago en 3 o 4 o 10 meses incurrió en 10 incumplimientos y está en condiciones de ser despedido. Pero del otro lado tenés a otro tipo, ya de la generación X, bastante más, para quien el trabajo, bastante más formal, y para quien el trabajo es importante en la vida, y es todo, porque su trabajo es lo que lo motiva a seguir viviendo. Voy a poner el que se llame Victorio, por ejemplo, ¿no? Un tipo así, formal, que se levanta 2 horas antes y se plancha la raya al medio del pantalón para llegar a tiempo a su trabajo. Y bueno, y Victorio no falta nunca, pero como es anticuado, el tipo tiene un reloj a pila. Y una vez cada tanto el reloj a pila le falla y le sale, llega tarde a su trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuánto? ¿En 10 años le habrá pasado 6 veces, 7 veces? Bueno, si le aplicamos el reglamento estricto, Victorio estaría en condiciones de ser despedido al igual que Tiago, porque el reglamento dice que a la 8ª llegada tarde está en condiciones de ser despedido. Pero la verdad es que Tiago es un incumplidor serial, que en unos pocos meses tuvo 8 faltas, y en cambio Victorio es un tipo que trabajó toda la vida con una puntualidad espectacular, con lo cual no merecen la misma sanción uno que el otro. Entonces, encorsetar las sanciones en un reglamento no tiene sentido, porque cada caso es específico. Y entonces, el criterio que hay que hacer es la razonabilidad, ¿no es cierto? No encapricharse con uno en especial, sino aplicarles a todos. Si hay varios que llegan tarde, a todos les corresponderá la misma falta. Pero si hay uno que llegó tarde 10 veces, en 2 meses es una cosa, y el otro que llegó tarde 10 veces en 10 años es otra. No en los dos le caben las mismas sanciones, ¿no es cierto? Bueno, me encantó tu ejemplo de Tiago y el millennial, porque claramente hoy esto debe ser un serio problema. Vos que lo pintaste tan así jocosamente, pero lo cierto es que esto que vos describís de las nuevas generaciones es algo bastante cierto, ¿no? Con lo cual también, bueno, esto hace a las organizaciones, al funcionamiento de las organizaciones, y justamente a la mezcla de generaciones dentro de la misma organización, ¿no? Donde hay diferentes estilos de trabajo, de responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto, es todo un tema y cambia las organizaciones. Pero bueno, es un tema que yo cuando ahí escribí el artículo dije, es tan retrógrado como actual, porque quizá el tema del horario para muchas organizaciones dejó de ser importante, porque trabajan por objetivos y porque le da lo mismo si alguien empieza a trabajar a las 8 que a las 9, pero las fábricas que tienen 3 turnos de 8 horas necesitan que sus empleados estén a tiempo. El comercio que abre de 10 a 8 de la noche necesita que se abra a las 10 y que se cierre a las 8. Y etcétera. Hay muchas organizaciones en donde las obligaciones antiguas, digamos, siguen siendo esenciales, claro, y otros que no tanto, ¿no es cierto? Pero aún así, en las organizaciones que son más flexibles, las reuniones de las
5 de la tarde, tiene que ser a las 5 de la tarde, y no se puede ingresar tarde, por Zoom o por lo que sea. Entonces, sin duda, hay que atender a los casos particulares y a la cultura de cada organización, pero no deja de ser un tema general, porque el microincumplimiento es también el caso típico de la llegada tarde, pero es también todos los otros que se pueden dar en los temas de trabajo flexible, trabajo remoto, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, porque si el mismo tipo llega tarde todos los días a la conformación del equipo, bueno, es un problema para todo el equipo y para la organización, ¿no es cierto? Sí, sí, nos hemos como focalizado quizás en una patología, ¿no? Que es la llegada tarde, pero no tengo la menor duda que debe haber un montón de otros. Claro, la llegada tarde es el ejemplo típico, pero Claro. bueno, ahí en el artículo yo puse un montón porque la llegada tarde es como muy tangible, ¿no es cierto? Totalmente. Pero muchas otras son absolutamente cotidianas. Bien. Bueno, hemos conversado con Federico Carnicero sobre microincumplimientos, reglamentos internos y cómo hacer para dejar constancia de estos microincumplimientos y cómo gestionarlos internamente, no para lograr, digamos, el despido con causa, sino para tener una organización laboral más eficiente, ¿no? Claramente. Así que, Federico, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y no ha faltado oportunidad para que nos volvamos a ver. Por favor. Gracias a vos por invitarme y al instituto también. Un abrazo. Abrazo grande, cariños.